Bonjour, ¿cómo se va? ¿Cómo están, chicos? Bueno, debido a esta cuarentena, me van a tener por aquí en video dándole clases. Ya sé, no es lo mejor del mundo, pero por lo menos van a tener explicaciones. Le vamos a encontrar la vuelta, no se preocupen. ¿Cómo la están pasando con esta cuarentena, chicos? ¿Bien? ¿Genial? ¿Aburridos? ¿No pueden salir? No se puede salir. Es por nuestro bien. La idea es que nos podamos ver cuando todo esto se termine. Y una preocupación mía es que no se lleven el año. Así que, por tal motivo, y debido a que me preguntan y con la plataforma se complica un poquito, voy a agarrar y abrir una fanpage en Facebook. Así que ustedes entran en Facebook, buscan la fanpage y me pueden hacer las preguntas que quieran. Voy a postear ahí también los trabajos que les estoy mandando y estos tutoriales. Bueno, ahora voy a compartirle la pantalla de mi computadora. Me dan un segundo porque hay que poner a compartir el sonido, compartir. ¿Ya está? ¿Están viendo lo mismo que yo? Sí, genial. Vamos a minimizar eso y vamos a ir al trabajo práctico que les preparé. El anterior era todo revisión y me lo tienen que entregar en la escuela en la carpeta. ¿Sí? Por eso no hay problema. Si quieren mandar foto, me lo mandan en un PDF Word, que va a ser lo mejor porque se está demorando más de lo pensado esta cuarentena. Así que voy a reformular lo que le acabo de decir. Me envían lo que hicieron por foto en un formato Word. O sea que me hagan el Word y incorporan ahí las imágenes. Todas derechitas y con una buena visión para que lo pueda leer. Porque si no puedo leerlo, vamos a estar complicados. Bien, este es el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Bien. ¿En qué consiste? Pedir y dar la hora. Tienen que saber esto, sí o sí. Proponer y aceptar o rechazar una invitación. Acá hay varios videos y tutoriales, quédense tranquilos. ¿De acuerdo? Bien. Acá dice dar tutorial adjunto. Cuando termine de grabarlo, copio la dirección y se la mando. Regardez la vidéo y faisez une fiche explicativa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el siguiente video y todo lo que ven ahí me lo van a copiar en la carpeta. ¿Sí? Me van a hacer el machete, lo que a ustedes les sirve. Ustedes verán que los números lo dicen en francés. Espero que sepan. Si no se saben los números, me avisan y lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Hacemos clic y entramos directamente. Bonjour à tous et bienvenue à notre plateforme d'apprentissage du français onparle.net. Ici, on va vous présenter une petite capsule explicative pour savoir demander et dire l'heure en français. Capsule o cápsula es cuando está todo bien resumido. ¿Sí? Como una pastilla que tomamos, cápsula es pastilla. O una cápsula. Bien. Está todo acá. ¿De acuerdo? Ten mucha atención. Bienvenue. Tout d'abord, il faudrait poser la question « Quelle heure est-il » La réponse serait « Il est… » Mais voyons des exemples précis. Là, je dirais « Il est 1h pile ». Il est 1h05. Il est 1h10. Il est 1h15. Il est 1h20. Il est 1h25. Attention, là je dois dire il est 1h30. Regardons l'autre côté de l'horloge, il est 1h moins 25, moins 20,
Attention, là je dis il est 1h moins le quart, moins 10, et finalement il est 1h moins 5. Voici un autre petit exemple. Quelle heure est-il? Il est 3h pile. Attention, il faudrait savoir si c'est 3h du matin ou de l'après-midi. Voilà pourquoi on vous présente les moments de la journée. Le matin, jusqu'à 11h59, on pourrait le dire. Après, on dit midi, de 12h à 12h59. L'après-midi, de 13h à 17h59. Le soir, de 18h à 23h59. Et finalement, minuit, on dirait aussi 0h si c'est formel. En ce moment, presque tout le monde est en train de dormir. Voilà notre petite capsule. N'oubliez pas de visiter onparle.net et de programmer votre cours virtuel. ¿Quedó claro? Cuando es a la mañana, decimos AM y cuando es a la tarde, PM, ¿sí? Después de las 12. Volvemos al trabajo práctico. Y esto lo pongo para acá. Bien. Ahí ya saben más o menos cómo decir la hora. En el próximo trabajo práctico les voy a dar ejercicios sobre eso. Es importante que para esta primera etapa tengan una idea. Lo copian en la carpeta, por favor. ¿Sí? Ejercicio número 2. Me van a copiar este diálogo en su carpeta. ¿Sí? Y van a leer y escuchar el diálogo. Entonces, hacemos doble clic en este. Arranca. Automáticamente. Y seguimos desde acá. Dame marcha. Podcast françaisfacile.com. Tu fais quoi ce soir? Rien de spécial. Ça te dit d'aller au cinéma? Il y a une soirée Star Wars. Avec plaisir. Tu termines ton travail à quelle heure? Je travaille jusqu'à 7 heures. Ok. Rendez-vous devant le Majestic à 8 heures? Ça marche. Bonne journée. Toi aussi. À ce soir. Bien. ¿Escucharon el audio? Perfecto. ¿Tu fais quoi ce soir? ¿Haces qué esta noche? Rien de especial. Nada de especial. ¿Ça te dit d'aller au cinéma? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Ça te dit? Eso te dice de ir al cine. No hay traducción. Es una locución adverbal. Cuando queremos preguntarle a alguien, ¿te parece? Es una expresión. ¿Ça te dit? Es un lenguaje informal. Il y a une soirée Star Wars. Hay una noche Star Wars. Todos conocen las películas de Star Wars. Avec plaisir. Con placer. Tu termines ton travail à quelle heure? ¿A qué hora terminas tu trabajo? Pues fíjense que a quelle heure va al final. ¿A qué hora? Je travaille jusqu'à 7 heures. Je trabajo hasta las 7 horas. Ok. Rendez-vous devant le Majestic à 8 heures. Rendez-vous quiere decir cita. Devant, adelante, le Majestic a 8 heures. 8 heures es las 8 de la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Acá no lo están precisando porque ya saben que Nina sale del trabajo a las 7 y están hablando que van a ir en soirée a una noche. Ya está incluido en el diálogo de que estamos hablando de la noche. Ça marche. Esa es otra expresión francesa. Me la van a tener que copiar y poner al final de la carpeta. Eso marcha.
No hay traducción exacta que decir. Vamos, está bien. Bonne journée, buen día, que tengas un buen día. Toi aussi, vos también, a ce soir, a esta noche. ¿Estamos entendiendo el diálogo? Bueno, lo que pueden hacer es trabajar y buscar ustedes las traducciones. Luego vuelven a ver este video para ver si está bien. Al buscar la información, ustedes qué hacen, van aprendiendo el idioma. Bien. Acá les digo que copiar en su carpeta. Ya lo hicieron. Vrai ou faux. Verdadero o falso. Acá tienen 5 preguntitas y me tienen que contestar si es verdadero o no. A ustedes buscar vocabulario. ¿Sí? Ahí no los voy a ayudar, les toca a ustedes. 5. Copier la fiche explicative et expliquez-la à la rentrée de clase. Está en la próxima página, la ficha. Proposer une sortie es proponer una salida. Y el ejercicio número 6 habla, con la ayuda de la ficha, realice 10 propuestas de salida y las contesta. ¿Cómo hacemos? Fíjense aquí. Invitar a alguien. Acá están todas las expresiones. Tu veux sortir? ¿Quieres salir? Tu veux aller? ¿Quieres ir, por ejemplo, au cinéma, al cine? Tu veux aller au théâtre? Tu veux aller en boîte? En boîte, si ustedes buscan, quiere decir caja. En realidad es boliche. Vieron que las traducciones no siempre son las mismas. Por eso, ojo con el traductor de Google. Tu veux aller à la plage? ¿Qué podrá hacer eso? Un lugar con mucho sol. Tu veux déjeuner? Solo tienen que saber, es almorzar. Tu veux dîner? Si vos aceptas, vous acceptez, dicen que sí. Ok, pour mardi, para el martes. Oui, ça me va, ça me va. D'accord, de acuerdo. Oui, je suis libre. Sí, estoy libre. Génial, super, cool. Cool quiere decir bárbaro. Es una palabra en inglés. Oui, je veux bien. Sí, quiero bien. Avec plaisir, con placer. Volontiers. Bárbaro. C'est d'accord. Estoy de acuerdo. ¿Sí? En caso que usted no quiere ir o no puede. Je ne peux pas. Je no puedo. Jeudi, c'est imposible pour moi. Jueves, imposible para mí. Je ne suis pas libre. No estoy libre. Je suis occupée. Estoy ocupada. Désolé. Je ne peux pas. No puedo. Lo siento. No puedo. Merci. Gracias. Mais ça ne me dit rien. Pero no me atrae para nada. Nos puede suceder que algo no nos atrae. Y está bien aceptarlo. Acá tienen otras cositas que pueden buscar el significado. Lo tienen que buscar, ¿sabes? Bueno, chicos, espero que este video explicativo haya servido. Vamos a cerrar todo. Y nos vemos en la próxima clase, en el próximo tutorial. Y esperemos que vayamos bien con esta cuarentena. Estoy esperando sus preguntas, estoy esperando sus trabajos y ya saben, para comunicarse conmigo, van a la fanpage. Ya saben todo, me suben el trabajo por la plataforma. ¿Estamos? No pueden con la plataforma, me lo mandan por otro lado, pero me mandan todo. Lo mejor es que lo suban a la plataforma si les queda el registro, ¿saben? Es lo más adecuado. Bueno, chicos, les mando un beso gigante, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. ¡Au revoir!